Quizás algunos se preguntarán por qué el cambio en la canción Quédate conmigo a Guía mi camino. La realidad es que después que nosotros estamos en Cristo, Él jamás se aleja de nosotros. No es correcto que estemos orando, Señor, no me abandones, Señor, quédate conmigo. No. Nosotros, por causa de la dureza de nuestro corazón, por el pecado, nos alejamos de la fuente de poder. Nosotros nos alejamos de Él. Él jamás se aleja de nosotros. Él jamás nos deja. Ahora, por nuestra actitud, rompemos nuestra comunión con Él. Entonces, es más adecuado en la canción, en medio de la dificultad, Señor, guía mi camino. Amén. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Nos sentimos muy contentos de poder tener en esta mañana, de ser ustedes partícipes de este tiempo de alabanza, exaltación al nombre de nuestro Dios. Las personas que nos visitan, sean bienvenidos, siéntanse como en su casa, siéntanse cómodos, siéntanse en confianza. Y es el deseo de nuestro corazón que en esta mañana Dios en su inmensa misericordia use su poderosa palabra para traer convencimiento a tu corazón de que la vida sin Dios no vale la pena. Vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando sobre el libro a los Efesios. Y las 2 semanas anteriores estudiamos la porción comprendida entre los versos 1 hasta el verso 14, donde el apóstol Pablo nos mostró las inmensas bendiciones de Dios, que es la fuente de toda bendición para el creyente en Cristo, en quien son otorgadas todas las bendiciones. En la porción que vamos a estudiar hoy, vamos a terminar el capítulo 1 y vamos a estar viendo los versos del 15 al 23. Es una oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Y Pablo ora por sabiduría para los creyentes, para que ellos lleguen a comprender la obra completa de salvación y todo lo que implica. Todo lo que hemos estudiado en las 2 semanas anteriores, que fuimos elegidos en Cristo, que fuimos adoptados como hijos, que fuimos perdonados, que Dios nos hizo sabios para entender su propósito, su misterio, que fuimos hechos herederos y finalmente Él mismo da la garantía, Él mismo es la garantía y nos sella con el Espíritu Santo. Todas esas bendiciones. Los hermanos de la iglesia de Éfeso ya la habían escuchado. Y el apóstol Pablo ora para que esto no quede solamente en una información para la iglesia, sino que Dios, a través de su Santo Espíritu, pueda darle sabiduría para ello entender y asimilar y vivir en consecuencia de este conocimiento que ellos tienen. Conozco la historia de una familia en un campo de aquí del país. Esa historia la conozco. Una familia muy pobre. De repente el señor, el dueño, el señor, el de la casa, le llega la información de que el papá tenía herencia y él como hijo le tocaba, eran muchos hijos, pero le tocaba una porción de la herencia. Y esa gente eran muy pobres que aquí en esta iglesia no hay ninguno que estaban en las condiciones de ellos. Y al Señor le entregaron unos millones de pesos como herencia. Creo que eran como 18 o 20 millones de pesos. La vida le cambió. Él le compró una casita a la vieja. Eran personas de 70 años. 70 y pico de años. Él le compró una casita a la vieja. Y todo lo otro, toda la herencia, todos los millones,
al cabo de 2 o 3 años, no le quedaba absolutamente nada. Absolutamente nada. Su mente, lo que había en su cabeza, no estaba preparado para trabajar con esa bendición que él había recibido. Y hay gente que tiene un poquito más. ¿Saben lo que ocurrió? Pasaron como 3 años más. Y una vez más el abogado contacta al Señor. Y le dice, tu papá también tenía unas propiedades en Cabarete. Y las propiedades se vendieron. Y te toca otra porción de dinero. Y le dieron otra porción de millones de pesos. ¿Saben ustedes qué hizo él con la otra parte? Lo mismo. En menos de 7, 8 años, lo único que le quedó, ¿saben qué fue? La casita de la vieja. Lo único que le quedó fue la casita de la vieja. Muchas veces ocurre lo mismo con nosotros como creyentes. Tenemos tantas bendiciones al estar en Cristo, pero no la apreciamos, no la valoramos correctamente. Y no disfrutamos de la plenitud de vida que Dios tiene para nosotros en Cristo. Y el apóstol Pablo está orando por la iglesia, una oración que es extensiva para nosotros, para que nosotros seamos sabios a través del Santo Espíritu, para manejarnos correctamente con todo lo que Dios nos ha dado. Yo quiero invitarles a leer en esta mañana la porción de Efesios capítulo 1. Quiero invitar que abran sus Biblias. Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 15 hasta el final. Efesios capítulo 1, verso 15 hasta el final. La palabra de Dios dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres nuestro Dios. Reconocemos que no hay otro como tú. Reconocemos tu amor, tu misericordia en favor de cada uno de nosotros, en favor de la iglesia. Y nosotros en este momento acudimos a tu palabra, donde está toda la sabiduría, donde está la guía para nosotros aprender la manera como debemos conducirnos en esta tierra. Nosotros en este momento imploramos que nos capacites, que nos des sabiduría para nosotros entenderla. Y sobre todo, Dios, vivir por ella. Nos humillamos delante de ti en esta mañana, para que tú crezcas, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, versículo
15 y 16, Efesios capítulo 1, versos 15 y 16, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo inicia haciendo referencia a lo tratado en los versos anteriores, dando por hecho que las personas que han recibido, han escuchado esas bendiciones, son creyentes, lavados por la sangre de Cristo. Y él dice: por esta causa también yo, habiendo oído. Debemos recordar que el apóstol Pablo estaba preso en Roma cuando escribe la carta. Pero el apóstol Pablo recibía visitas. En una de esas visitas le llega la información de cómo estaba la iglesia en Éfeso. Y el apóstol Pablo, lo que vemos aquí en el texto, es que el apóstol Pablo se goza orándole al Señor por el testimonio de estos hermanos. Se goza dando gracias a Dios porque el trabajo de él no ha sido en vano. Dice el texto: habiendo oído de vuestra fe en el Señor. En el informe que le llega al apóstol Pablo, le están diciendo: la iglesia está caminando con Jesucristo. Los hermanos de la iglesia están actuando correctamente. Es evidente la relación que tienen con Dios, porque se ve claramente en su diario vivir. Ellos han aceptado el regalo de salvación. Ellos están firmes trabajando por la causa de Cristo. Y eso llena de regocijo al apóstol Pablo. A cualquier pastor, cualquier líder, escuchar que la iglesia tiene una fe fuerte, una fe firme en el Señor, llena de regocijo a cualquier líder. Y sigue diciendo el texto: y de vuestro amor, vuelvo a leer un poquito más atrás, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, la información que le llega al apóstol Pablo no solamente era que los hermanos de la iglesia tenían una relación con Dios. También le están diciendo al apóstol Pablo: ellos tienen una relación especial unos con otros. Es evidente el amor que tienen unos con otros. Estos hermanos estaban mostrando una fe en acción. Ellos estaban mostrando una vida balanceada, una relación con Dios y una relación unos con otros, manifestando amor unos con otros. Todo el mundo quiere tener una iglesia balanceada. Una iglesia balanceada es una iglesia donde los hermanos de la iglesia tienen una relación preciosa con Dios, real con Dios, y una relación real unos con otros. Jesús, en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Jesús está hablando de lo que es lo más importante en la vida de cualquier ser humano. Usted sabe qué es lo más importante. Mire lo que dice Jesús. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese texto, en esa información que está dando Jesús ahí, está diciendo que cada uno de nosotros como creyentes, lo más importante que tiene que hacer es una relación con Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todo el ser. Y el segundo es igual, con la misma intensidad ahora unos con otros. Y cuando el apóstol Pablo escucha que la iglesia de Éfeso se está viviendo en esta condición, él se goza delante de nuestro Dios. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que hace ya muchos años nosotros como iglesia hicimos un compromiso delante de Dios. Y la declaración de propósito de nosotros como iglesia dice que somos una gran familia de amor que honra a Dios desarrollando vidas fieles a Jesucristo. Parte de esa declaración de propósito está tomada de este texto. Lo que nosotros queremos como iglesia es que cada uno de ustedes tenga una relación fuerte con Dios. Una relación de crecimiento con Dios. Y al mismo tiempo cada uno de ustedes tenga una relación de amor los unos con los otros. Que no solamente sea una fe teórica,
que la fe, lo que ustedes manifiestan en su relación con Dios, sea evidente en la relación que tenemos los unos con los otros. Y es importante destacar el ejemplo de oración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está diciendo la necesidad que tenemos de orar los unos por los otros. Pablo nos está enseñando en esta oración que no hay que esperar una crisis, no hay que esperar un problema para ustedes orar por mí y yo orar por ustedes. No hay que esperar que la familia se esté desbaratando para orar los unos por los otros. No hay que esperar estar sin empleo para orar los unos por los otros. El orar los unos por los otros debe ser una práctica diaria, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, unos por otros, aún incluyendo las necesidades. Aquí hay una lección también para los pastores de la iglesia. Aquí hay una lección de vida para los líderes de célula. Aquí hay una lección de vida para los que están encabezando ministerios. Y es que Dios nos está mandando a orar por las personas a las que Dios nos ha puesto a pastorear. La palabra de Dios me está diciendo a mí que yo debo orar por cada uno de ustedes. Y si yo no lo estoy haciendo lo incorrecto. Yo debo orar por cada uno de ustedes. Y ustedes deben orar por mí. Y los líderes de célula deben orar por su célula. Y los líderes ministeriales deben orar por los que están en su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Es una enseñanza general de la oración que el apóstol Pablo está teniendo por los hermanos en la iglesia de Filipo. Pero en esta mañana, realmente el sentido del sermón no es hablar de la oración. Yo quiero más enfocarme en el contenido de la oración. Y Pablo ora para que no ignoremos los recursos que nosotros tenemos al estar en Cristo Jesús. En los versos del 15 al 23, él nos enseña varios principios que nos permiten a nosotros ver lo que implicó la salvación en la vida de cada uno de nosotros y lo que implica la obra de Dios. Pero para esto nosotros necesitamos sabiduría de Dios. Y yo me preguntaba, ¿y no era suficiente con la actitud mostrada por los hermanos de la iglesia de Filipo, que tenían una fe en Dios y un amor unos con otros? ¿No era suficiente con esto? Pero el apóstol Pablo, para él no era suficiente con esto. Para Pablo había algo más. Pablo oraba para que los hermanos tuvieran sabiduría por parte de Dios para entender todo su propósito. Entonces, la pregunta que quiero responderle a ustedes en esta mañana es: ¿para qué necesitamos sabiduría del Espíritu? ¿Por qué nosotros como iglesia necesitamos sabiduría del Espíritu? Y hay varias enseñanzas que podemos tomar del texto aquí en cuanto al contenido de la oración del apóstol Pablo. En primer lugar, necesitamos sabiduría para conocer más profundamente a Dios. Necesitamos sabiduría para conocer más profundamente a Dios. Pablo aquí está orando, pidiendo un mayor conocimiento de Dios por parte de los hermanos. Sabiduría para conocer más profundamente a Dios. Vamos al verso 17, Efesios capítulo 1, verso 17. Dice la palabra de Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo está pidiendo por un conocimiento aún más profundo de Dios. Un conocimiento más profundo de Dios es fundamental en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Si nosotros como creyentes queremos hacer la voluntad de Dios, vivir en obediencia, tenemos que conocer al Dios de la Biblia.
La única manera de usted obedecer y vivir y haciendo la voluntad de Dios es conociendo cuál es la voluntad de Dios, conociendo lo que dice la palabra de Dios. Por nosotros mismos no podemos conocer a Dios a un nivel profundo. Y el apóstol Pablo estaba consciente de eso. Por eso Pablo ora por una sabiduría de parte del Espíritu para cada uno de los miembros de la iglesia. Mire lo que el apóstol Pablo dice. Para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es interesante el hecho de que el apóstol Pablo está diciendo para que os dé espíritu de sabiduría. Y uno se pregunta, ¿y a qué espíritu el apóstol Pablo se refiere? ¿Es una dotación especial del Espíritu? ¿Es una segunda experiencia del Espíritu para el creyente? Pablo está aquí orando, consciente de que las personas que él le escribe, él ya lo ha llamado santos. Pablo sabe que son creyentes. Entonces él no puede estar orando para que reciban el Espíritu Santo si ya lo recibieron al momento de creer. Pablo está orando aquí para que el Espíritu de Dios dé sabiduría a nuestro espíritu para nosotros poder conocer más profundamente al Dios de la Biblia. Revelación, la palabra revelación aquí es el acto por el cual Dios nos imparte conocimiento, y la sabiduría es el uso que le damos a ese conocimiento. Es imposible conocer las verdades de Dios si Dios mismo no se revela a nosotros. Lo que Pablo le está diciendo a los hermanos, orando a Dios por los hermanos, es que Dios mismo se manifieste a través del Espíritu Santo en el espíritu de cada uno de los hermanos de la iglesia para conocerlo mejor. En la medida que conocemos mejor a Dios, nosotros vamos a poder amar más a Dios. En la medida que conocemos más a Dios, vamos a poder hacer su voluntad. En la medida que usted conoce más a Dios, usted va a servir a Dios. En la medida que usted conoce más a Dios, usted va a ser más fiel a Dios. En 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios 12, 11, el apóstol Pablo dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Necesitamos la ayuda del Espíritu para entender la revelación acerca de Dios mismo. Necesitamos la ayuda del Espíritu para comprender y descubrir las cosas de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu para entender nuestro llamado a servir. En la medida que usted conoce más a Dios, usted va a entender lo que implicó la salvación en su vida. Y usted va a entender el propósito para el cual Dios le ha llamado. En la medida que usted conoce a Dios, usted va a tener una vida de alabanza y devoción a Él, de compromiso, de fidelidad. Y surge una pregunta: ¿qué es lo más importante que nosotros cuando oramos pedimos a Dios? Ya yo hice la reflexión mientras me preparaba para el sermón. Pero cuando nosotros estamos orando a Dios, cuando nosotros estamos en el tiempo de oración en la iglesia, ¿en qué nos enfocamos? ¿Qué cosas para nosotros es importante pedir a Dios de primero? ¿Qué es lo más importante? Posiblemente para la mayoría lo más importante: Dios, te presento el día, yo te presento, dame los alimentos, yo quiero orar por mis hijos, yo quiero. Eso es importante. Pero para Pablo habían cosas mucho más importantes y prioritarias. Era un conocimiento más profundo de Dios. Señor, dame sabiduría. Dios, lo primero que yo quiero es sabiduría para conocerte más y para hacer tu voluntad. Yo no creo que pueda existir algo más precioso en la vida de un creyente que Dios le haga sabio para conocer más a ese hermoso y poderoso Dios que nosotros servimos. No puede haber otra cosa más importante. No estoy diciendo que orar por los hijos, orar por provisión no sea importante. La misma palabra nos manda esto. Ahora, lo primero es lo primero.
Lo primero es que necesitamos sabiduría de Dios para conocerle mucho más, a un nivel mucho más profundo. En segundo lugar, el apóstol Pablo ora por sabiduría para conocer la firmeza de nuestra esperanza. Necesitamos sabiduría para conocer la firmeza de nuestra esperanza. Estoy haciendo énfasis en la firmeza de nuestra esperanza. Sabiduría para conocer la firmeza de nuestra esperanza. Dice el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En el original tiene habiendo sido iluminados. Es una acción concluida en el creyente, pero que prosigue. Es la idea. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En un sentido figurado está refiriéndose al modo de ver las cosas que condiciona nuestro estilo de vida. Y uno se pregunta a qué esperanza el apóstol Pablo se refiere aquí en el texto. Y hay otro texto paralelo. Recuerden que desde el principio estoy haciendo referencia a que Pablo escribió el libro de Efesios y al mismo tiempo escribió, en un periodo de tiempo escribió el libro de Colosenses. Y hay un texto muy paralelo a este, en Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses capítulo 1, verso 27. Dice la palabra de Dios, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros. Nuestra vida cristiana descansa en la esperanza que se experimenta mediante el ancla. Y el ancla nuestra está firmada por Dios y sustentada por Cristo. En eso se basa nuestra esperanza. Un texto más, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versos 18 y 19. Hebreos capítulo 6, versos 18 y 19. Para que por dos cosas inmutables, o sea, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, escuchen esto hermanos, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Asirnos aquí tiene la idea de huir de algo para refugiarnos en otra cosa. Y los creyentes hemos huido del mundo para refugiarnos en Cristo. Y es en Cristo que se basa nuestra esperanza. La esperanza no tiene que ver solamente con los eventos escatológicos que vendrán, los eventos futuros que vendrán. La esperanza nuestra como creyentes también tiene que ver con los eventos presentes, con la realidad de la vida de cada uno de nosotros. Tus lágrimas, tus sufrimientos, tus dificultades, tus luchas, tus pruebas, no se confortan en soledad. Ninguno de nosotros somos confortados en la soledad. Somos confortados en la compañía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él provee consuelo, Él provee de su paz, Él nos estimula y Él promete a cada uno de nosotros estar con nosotros hasta el fin del mundo. Lo que Él le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, verso 20. Nosotros no estamos solos. Nosotros los creyentes, aunque estemos pasando por dificultades, nosotros nos aferramos a la esperanza de que Dios está con nosotros cada día. Cada día. Él no nos abandona, nunca nos deja solo. Él es un bálsamo en la vida de cada uno de nosotros. Donde Él pasa ese bálsamo en las heridas y va trabajando en el corazón de cada creyente. Eso hace Dios. El Señor está a tu lado. Él no te abandona. Pero muchas veces nosotros necesitamos algo más que la información. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para creer esta verdad y aferrarnos a esa esperanza.
Por eso el apóstol Pablo está orando por sabiduría para la iglesia, para que entienda lo que implica la esperanza para el creyente. Esta es la razón, amados hermanos, por la que nosotros podemos tener seguridad en el presente. Las mismas palabras que Dios le dio a Josué, en Josué capítulo 1, verso 9, ¿saben ese texto? Josué capítulo 1, verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué se aferró de la esperanza de lo que Dios le estaba diciendo. Y esas mismas palabras están para nosotros como iglesia hoy en día. Tenemos que aferrarnos a lo que Dios tiene en su palabra. Él está diciendo, yo voy a estar con ustedes cada día, cada momento, cada segundo. Hermanos, pero el asunto es que no es solamente una información de que nosotros, los creyentes, debemos vivir aferrados a la esperanza. Es que pedirle sabiduría a Dios para nosotros comprender esto. Y que cada día mi vida esté viviendo de acuerdo a esa enseñanza. Para esto yo necesito sabiduría del Espíritu Santo. Si fuéramos a ilustrar la vida del creyente como un barco y nosotros estamos en alta mar siendo movidos de un extremo al otro por los vientos y el mar nos sube y nos baja pero nosotros como creyentes estamos a flote, nos estamos moviendo, hay dificultades, pero estamos a flote. Porque el ancla que nos sostiene está aferrado a Dios, que es nuestra esperanza. No es por nuestras habilidades. Y Dios quiere que entendamos esto, amados hermanos. Que usted entienda esto. Dios quiere que usted se vaya a su casa con una motivación al entender que Él está con usted. Porque usted tiene una esperanza y su esperanza está en Él. Y su esperanza está en Él. El Salmo 121, hay muchos textos en la Biblia. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, Dios está ahí todo el tiempo para nosotros. Entonces nosotros como creyentes tenemos que vivir agarrados de la esperanza, que es en nuestro Dios a través de Jesucristo. Dios nos resbala. Dios no te va a dejar escapar. Dios te ofrece estabilidad. Dios es todo para nosotros, hermanos. Él es nuestra ancla. Nuestra esperanza es Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en esta mañana. Nuestra esperanza es Cristo. Esa esperanza de Dios se expresa a través de sus promesas, a través de sus bendiciones celestiales y eternas, y que están contenidas en la presencia del creyente por estar en Cristo Jesús. Hay una canción que decidí poner en medio de la predicación, que habla sobre la esperanza. Y quiero que solamente escuchemos una parte de la canción. Ponga atención. Puede cerrar sus ojos, descansarse un minuto. Y vamos a ver lo que dice la canción. Si la victoria aún no puedes ver llegar, espera en el Señor, no dudes más. Espera en Él, confía en Él, verás un milagro. Si en tu dificultad sientes que Él te olvidó, espera en el Señor, no dudes más. Espera en Él,
promesas, pues sin tus promesas yo no tengo nada, nada, yo no tengo nada. La canción dice que nuestra esperanza es el Señor. Hay momentos de dificultad. Y como decía hace un rato, nuestra esperanza no solamente enfoca los eventos que vendrán, escatológicos. Enfoca la vida diaria del creyente. En medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de tantas cosas que la vida nos presenta. Aún la misma canción está diciéndonos que la esperanza de nosotros está en Dios. Fuera de Dios no hay nada. Fuera de Dios no hay nada. Yo le quiero preguntar a los hermanos que nos visitan, las personas que nos visitan, que todavía no han entregado su vida a Cristo Jesús. Usted que llegó a la iglesia, ha estado visitándonos desde hace un tiempo. ¿Dónde tú tienes tu esperanza? Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos nuestra esperanza puesta en Él. Y confiamos en Él. Porque Él es todo para nosotros. Y nosotros decidimos entregarnos a Él con todo el corazón. Él es nuestra esperanza. Pero yo te pregunto, ¿en qué tienes basada tu esperanza? ¿Tienes tu esperanza basada en tus propias fuerzas? ¿O en tu capacidad? ¿O tienes basada tu esperanza en la cuenta bancaria, en tus ahorros? Yo pienso que debe ser muy incómodo, difícil, de mucha incertidumbre, tener que vivir cada día sin esperanza. Porque si tu esperanza está puesta en estas cosas son muy temporales y pasajeras. Lo único que da garantía a la vida del ser humano para tener una esperanza por toda la eternidad es venir a los pies de Cristo Jesús. Y mi oración, al igual que el apóstol Pablo, es que Dios derrame su misericordia y su gracia sobre cada uno de ustedes, para que ustedes puedan entender profundamente y puedan entregar su vida a Cristo Jesús. Amén. Entonces, necesitamos sabiduría para conocer mejor a Dios, sabiduría para tener mayor firmeza en nuestra esperanza. En tercer lugar, sabiduría para conocer su gloriosa herencia. Necesitamos sabiduría para conocer su gloriosa herencia. Esta gloriosa herencia también está de una manera u otra ligada a la esperanza. Miren lo que dice el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Inmediatamente también surge una pregunta. ¿De qué riqueza, de qué herencia gloriosa está hablando? Ya la semana pasada hablamos de que nosotros los creyentes hemos sido hechos herederos. Las bendiciones dadas a Cristo, por nosotros estar en Cristo, también nosotros nos beneficiamos de esas bendiciones. Y puede referirse a eso, pero también esa herencia puede referirse al creyente, a cada uno de nosotros, que somos la herencia de Dios. Dios nos compró a un alto precio que costó la sangre de Cristo Jesús. Realmente el texto permite ver cualquiera de las dos interpretaciones. Pero Pablo quiere que nosotros comprendamos qué grande es la estima que Dios ha puesto en los santos. Porque somos herencia de Dios. Y Pablo quiere que entendamos esto. Si usted es herencia de Dios y Él le compró un alto precio que le costó la sangre de Cristo, Él quiere que usted tenga sabiduría para que usted viva de acuerdo a ese conocimiento. Usted es un tesoro apreciado delante de Dios y Él quiere que usted viva de acuerdo a ese conocimiento. Pero también somos hechos herederos
Somos beneficiados de las bendiciones dadas a Cristo Jesús. En tal sentido, también nosotros como creyentes tenemos que vivir cada día de acuerdo a esa herencia que nosotros hemos recibido. Una o la otra. Si somos herederos por recibir las bendiciones o si nosotros mismos como creyentes somos la herencia de Dios. Que nuestras vidas en el diario vivir muestren que nosotros estamos apreciando y valorando correctamente las dimensiones de esta herencia. Y no que tengamos la actitud como la historia que le hice al principio. El hombre tuvo muchas bendiciones, pero no tenía la sabiduría para manejar correctamente esas bendiciones. Nosotros como iglesia también estamos orando para que Dios nos dé sabiduría para nosotros vivir de acuerdo a este conocimiento de esta herencia que tenemos en Cristo Jesús. Dice Colosenses capítulo 1, verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros muchas veces nos enfocamos en reclamar bendiciones a Dios en nuestras vidas. Y no nos detenemos a pedir sabiduría para comprender las bendiciones que ya Él nos ha dado. Pero nos enfocamos solamente en pedir y pedir y pedir. Dios, dame sabiduría para yo entender y comprender las bendiciones que ya tengo por estar en Cristo Jesús. Dios no solamente promete grandes bendiciones aquí en la tierra, sino que lo mejor para el creyente también está por venir. Entonces nosotros tenemos que valorar correctamente esa herencia que tenemos al estar en Cristo Jesús. En cuarto lugar, por último, necesitamos sabiduría para conocer su grandioso y probado poder. Una vez más, en el principio estoy haciendo un énfasis. Se puede ver claramente. Sabiduría para conocer su grandioso y probado poder. Versículo 19. El apóstol Pablo sigue con su oración. Recuerden que él está orando a Dios. Y él dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza? Miren cómo el apóstol Pablo describe la grandeza del poder de Dios aquí en el texto. La supereminente grandeza de su poder. La Nueva Versión Internacional dice, ¿y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creemos? Ese supremo poder de Dios es necesario para la conservación tanto de la herencia como de la seguridad eterna. La palabra que se está usando aquí de poder es la palabra dinamit, donde viene la palabra dinamita, donde viene la palabra dinamo. El dinamo produce un poder continuo. Y así opera Dios en la vida del creyente. Todas las obras de Dios están basadas en su impresionante poder. El poder de Dios garantiza que el plan que Él pensó desde la eternidad pasada tenga un cumplimiento correcto, tenga un cumplimiento final. Y todo eso está garantizado por el poder de Dios. Su grandioso poder, como el apóstol Pablo describe, su preeminente grandeza de su poder. ¿Saben qué es lo mejor de todo, amados hermanos? Que ese poder de Dios está disponible para todos los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está describiendo la supereminente grandeza de su poder y él está orando para que los creyentes obtengan sabiduría y puedan valorar las dimensiones del poder de Dios que está disponible para todos los que están en Cristo Jesús. Pablo está orando al Señor, Señor, dale sabiduría para que ellos puedan comprender las dimensiones de tu poder. Ellos han escuchado de tu poder. Dale la oportunidad que puedan experimentar tu poder, Dios. La grandeza del poder de Dios solamente opera
en los que están en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros en su momento ha visto la manifestación del poder de Dios. Cada uno de ustedes ha tenido una dificultad y en su momento ha orado y ha visto respondida su oración por el poder de Dios. Muchos de ustedes se han levantado por la mañana sin los alimentos y han orado a Dios y Dios ha suplido de una manera milagrosa los alimentos por el poder de Dios. Muchos de ustedes han tenido un quebranto de salud y están en esta mañana aquí por el poder de Dios. Están aquí en esta mañana por el poder de Dios. Pero una cosa es que tengamos la información del poder de Dios. Dios es poderoso. Eso es una cosa. Y otra cosa es que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para que en el diario vivir podamos entender qué grande es el poder de Dios operando en la vida del creyente. Nosotros hemos visto el poder de Dios operando en nuestras vidas, cambiando nuestras vidas. Muchos han dado testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, lo que eran y lo que son. Y eso es por el poder de Dios. Dios opera su poder cada momento en nuestras vidas, librándonos de situaciones. Dios opera su poder en nuestras vidas, librándonos a nosotros de tentaciones. Que nosotros podemos tener un manejo adecuado en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones, por su poder. Nosotros como creyentes podemos experimentar el poder de Dios al nosotros estar en Cristo Jesús. Ustedes saben, hermano, de lo que estamos hablando. Ustedes quieren saber el nivel del poder de Dios. Usted quiere saber el nivel del poder de Dios. Es lo que el apóstol Pablo pasa ahora a explicar a partir del versículo 20 hasta el versículo 23. Escuche esto. Usted ha escuchado que Dios es poderoso. Mire cómo Pablo describe el poder de ese Dios que está, el poder que está en favor suyo, disponible para usted. Mire cómo el apóstol Pablo describe. Verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, al tercer día, ustedes saben lo que pasa cuando una persona muere y al tercer día usted tiene la posibilidad de abrir. ¿Sabe lo que pasa? Ya comienza la descomposición o comenzó la descomposición. Y dice la Biblia que en esa condición Dios operó el poder y levantó a Cristo de entre los muertos. Resucitándole de entre los muertos y sentándole. Lo interesante es que no solamente lo resucitó de entre los muertos y lo dejó vivo para que se volviera a morir. Miren lo que dice el texto. Resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo sino también en el siglo venidero. Todo por el poder de Dios. ¿Usted cree que se queda ahí? Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo por el poder de Dios. Desde la eternidad pasada, en el plan de Dios, estaba que todas las cosas estuvieran bajo el control de Cristo. Y miren lo que Dios hizo a través de su poder. Todas las cosas bajo el control de Cristo. Y lo colocó a Él como cabeza de la iglesia. Vamos a hablar más adelante sobre esto. Lo colocó como cabeza de la iglesia. ¿Saben quién es el cuerpo? Nosotros. ¿Por qué ustedes creen que Dios demanda santidad, demanda obediencia de cada uno de nosotros como iglesia? Porque que formamos un cuerpo como iglesia del cual Cristo es la cabeza. Y Dios operó todo esto con su poder.
Usted es parte del cuerpo de Cristo por el poder de Él. Porque Dios operó su poder. Alguien dijo que si el llamado de Dios en la eternidad pone su mirada hacia el pasado y la herencia nos hace mirar hacia el futuro, todo lo del medio está lleno del poder de Dios para cada uno de nosotros, para la iglesia, desde los inicios hasta que Cristo venga por su iglesia. El poder de Dios sostiene la iglesia. Dios operando su poder cada momento. Pero una vez más, no solamente es nosotros saber que Dios opera con poder, es que nosotros tengamos la sabiduría para entender que ese poder está a mi disposición y yo pueda mostrar mi confianza en el Dios que opera ese poder. Y Dios quiere derramar, operar con poder en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. El apóstol Pablo ora para que Dios nos dé sabiduría para conocerle de una manera más profunda. Porque no hay otra manera de vivir la vida cristiana como a Dios le agrada si no conocemos a Dios. Y de la misma manera que el apóstol Pablo está orando por los hermanos de la iglesia de Éfeso, esa oración del apóstol Pablo es extensiva a todas las iglesias. Esa es mi oración. Y sé que la oración de mi hermano Marino Martínez por cada uno de ustedes. Que nosotros cada día podamos orarle a Dios, pidiendo a Dios sabiduría para nuestras vidas. Y cuando nosotros oramos a Dios y lo hacemos de la manera correcta, dice la Biblia que Él responde nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella tiene la verdad. Gracias porque nuestra esperanza está en ti. Fuera de ti nosotros no tenemos nada. Absolutamente nada. Y nosotros como iglesia te agradecemos, Dios, ese amor que has mostrado por cada uno de nosotros. Y te alabamos y te adoramos porque reconocemos que no somos merecedores, Dios. Pero tu misericordia ha llegado hasta nosotros. Y al poner nuestra fe en Cristo Jesús, tú nos has salvado. Y nosotros como iglesia estamos muy agradecidos de todas estas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Mi Dios, pero aquí tenemos también muchas personas que han llegado sin esperanza. Que han llegado muy cargados, con muchas dificultades, con muchos problemas, sin propósito en la vida. Quizás aferrado a una religión, quizás aferrado a cosas materiales. Y yo quiero orar por ellos en esta mañana. Porque todas estas misericordias, todas estas bendiciones que nos has dado al estar en Cristo también están disponibles para cada uno de ellos. Si ellos aceptan el regalo de salvación. Amigo que nos visiten esta mañana, el regalo de salvación se recibe al poner tu fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Reconociendo que en ti mismo estás perdido, que has vivido sin Cristo y que la única manera de salvarte es viniendo a Cristo Jesús, confiando en el sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre con poder que es capaz de limpiar tus pecados. Si tú crees de corazón, no de manera emocional, sino de corazón, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él te perdona todos tus pecados y te da salvación y vida eterna. Es un regalo de Dios. Y Dios está ofertando el regalo en esta mañana. Pero tienes que tomar la decisión para recibir el regalo. Alguien en esta mañana dice, yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero aprovechar esta ocasión para entregar mi vida a Cristo Jesús. Alguien levanta su mano y dice, ore por mí. Es gratis, es un regalo. Él no te está pidiendo nada a cambio. Lo único que te pide es que entregues tus pecados para limpiarte.
¿Alguien levanta su mano? Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias porque en ella nosotros podemos refugiarnos. Nosotros en esta mañana, Dios, nosotros recordamos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario en favor nuestro. Obedeciendo lo que dice tu palabra, que cada vez que nos reunamos, te recordemos, y hoy nosotros recordamos una vez más ese acto impresionante de amor de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Quien debió recibir el castigo por mis pecados fui yo, Dios. Pero tu amor y tu gracia y tu misericordia fueron mayor que mi pecado y me perdonaste. Y con tu sangre derramada en la cruz del Calvario limpiaste mi maldad. Y nosotros, yo recuerdo y nosotros como iglesia recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Dios. Y como iglesia en esta mañana queremos celebrar esto. Queremos regocijarnos con esto, Dios. Gracias, Dios, por el regalo tan hermoso. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.